¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la configuración externa de tálamo. Bueno, para estudiar tálamo tenemos que tener en cuenta que tenemos también que estudiar sus relaciones anatómicas, y una de las estructuras anatómicas muy cercanas al tálamo es el sistema ventricular. Y podríamos decir que lateral al tercer ventrículo se encuentra el tálamo, superior al tálamo tenemos a los ventrículos laterales. Ya veremos como el fornix, que manda dos fibras, una fibra al área subcallosa, ¿sí? O al área septal, y otra fibra a los cuerpos mamilares. Pues tiene relación porque ahí se ubica un foramen, que es el foramen de Monro. Entonces, para estudiar tálamo también hay que estudiar las estructuras que están cerquita de él. Bien, ¿cómo podemos ver al tálamo? Bueno, al tálamo lo podemos estudiar a partir de 3 cortes diferentes. Podemos verlo a partir de un corte coronal del encéfalo, a partir de un corte sagital. Entonces lo podemos ver a partir de un corte coronal, lo podemos ver a partir de un corte sagital, y podemos ver al tálamo desde una vista superior. Entonces vamos a ir empezándolo a analizar parte por parte. Si nosotros lo estudiamos haciendo un corte coronal a un encéfalo, vamos a ver estructuras comunes. Veríamos un surco en la parte media, entre los dos hemisferios, va a ser más grande el surco, que representa al surco o a la cisura interhemisférica. Y vemos unas de fibras que cruzan, que corresponde al cuerpo calloso. Y vemos también los 3 giros del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, perdón. Vemos 1, 2, 3. Y vemos como aquí en la profundidad hay una cisura, y luego también se continúa con los 3 giros temporales, 1, 2, 3, y el T3 o el giro temporal 3 sobre sí mismo se continúa en la parte ventral y nos da otros 2 giros, ¿sí? Que estos giros se estudian cuando se estudia la parte de corteza cerebral. Entonces vemos del otro lado igual los 3 giros frontales, frontal superior, frontal medio, frontal inferior, al surco lateral o surco de Silvio, en quien en su profundidad alberga a la ínsula, y vemos a temporal 1, temporal 2, temporal 3, 4, 5, y cómo se pliega ese giro para formar el parahipocampo, el giro del parahipocampo en sí mismo. Vemos cómo este haz de fibra superior delimita el techo de estos ventrículos, de los ventrículos laterales. Y vemos cómo los ventrículos laterales en su parte medial están divididos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Por una membrana. Y abajo de esa membrana vemos otro haz de fibras, ¿sí? De donde sale esa membrana que se inserta en el cuerpo calloso. Sí, ahorita vamos a describirlas. Y vemos a otra cavidad aquí. Y decimos, caray, ¿qué cavidad es? Pues es el tercer ventrículo. Entonces vamos a empezar a hacer la descripción. Vemos, como decíamos anteriormente, vemos de este lado, vamos a ponerlo de azul, vamos a poner de rojo, que en el surco interhemisférico vemos también 2 arterias, ¿sí? Que son las arterias cerebrales anteriores, que corresponden a la arteria pericallosa, ¿sí? Pericallosa porque va pegada al cuerpo calloso. Y vemos al cuerpo calloso, a los ventrículos laterales, y vemos cómo en los ventrículos laterales hay 2 venas pegaditas a esta membrana. Esa membrana es el septum pelúcido. Entonces, si son 2 venas pegadas al septum, ¿cómo se van a llamar? Pues venas septales. Entonces, eso es algo que en anatomía es muy sencillo, ¿no? Porque a veces una estructura está cerca de otra, o un músculo se inserta en tal estructura y de allí viene su nombre, ¿no? Entonces, estas venas que están cerca del septum se llaman venas septales.
Vemos también a dos núcleos. Aquí, en esta parte inferior de los ventrículos laterales. Núcleos que corresponden, o sea, núcleos de la base, en este caso hablamos del núcleo caudado. Lateral al núcleo caudado, vemos también a dos masas nucleares grandes, que son más allá que masas, son complejos nucleares. Vemos a dos complejos nucleares acá. ¿Qué contienen esos complejos nucleares? Pues contienen neuronas de diferente organización que van a mandar fibras a distintas partes de la corteza y del sistema nervioso. Y hablamos ahora del tálamo. Entonces, esta es la estructura que vamos a estar estudiando, el tálamo, ¿sí? Y vemos cómo también inferior al tálamo, de hecho aquí lo dibujé muy abajo, vamos a subirlo un poquito, bueno, aquí quede. Pero vemos como inferior al tálamo está algo que está inferior, entonces hipo, abajo. Entonces encontramos al hipotálamo. Y el hipotálamo está aquí y se continúa con los cuerpos mamilares. Entonces, ¿cómo sabemos a qué nivel está este corte coronal? Pues es un corte de Charcot. Vamos a ponerle aquí. ¿Y por qué es de Charcot? Porque es un corte a nivel de los cuerpos mamilares. ¿Qué más encontramos aquí? Vemos al septum pellucidum, vemos al fornix, que es este haz de fibras, y el fornix da dos haces, que habíamos dicho, ¿sí? Y esos haces delimitan a dos forámenes acá. Voy a poner de negro. Delimitan a dos forámenes, que son los forámenes interventriculares o foramen de Monro. Forámenes por los cuales descienden estas arterias septales, ¿sí? Para venir acá al tercer ventrículo. Y en el tercer ventrículo drenar en otra vena, que es la vena cerebral interna. Y entonces más o menos así va nuestras relaciones anatómicas del tálamo. Entonces vemos que el tálamo se relaciona en su porción medial ¿con qué? Con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo es interesante, porque aquí lo dibujo muy pequeño, pues algo más así. ¿Por qué les digo que es interesante? Bueno, vamos a describirlo un poquito más. Pero antes de eso vamos a escribir otras estructuras que faltan. A nivel de la cisura de Silvio encontramos un haz de fibras, ¿sí? Un núcleo, que es el núcleo claustro. Y luego al lado del núcleo claustro vemos un núcleo en forma de lente, ¿sí? Un núcleo triangular. ¿A qué corresponde ese núcleo triangular? Corresponde a dos núcleos, al globo pálido y al putamen, ¿sí? Y entre el tálamo, ¿sí? Entre el tálamo, y lo voy a poner de rosita, entre el tálamo, el núcleo lenticular y el núcleo caudado, se forma un haz de fibras así, que corresponde a la cápsula interna, ¿sí? Entre el lenticular y el claustro, la cápsula externa, ¿sí? Que voy a poner de verde, la cápsula externa, y entre el claustro y la corteza insular encontramos a la membrana, a la cápsula extrema. Entonces, son estructuras que vamos viendo a este nivel. Ahora sí, fíjense cómo el tercer ventrículo entonces está rodeado por el tálamo. Entonces podríamos decir que el tercer ventrículo, las paredes del tercer ventrículo están dadas por el tálamo, pero no todas, porque hasta acá llega el tálamo. Entonces, las paredes más inferiores están dadas por el hipotálamo y el piso está dado también por el hipotálamo, ¿sí? Eso es lo importante de la anatomía. El techo, si nosotros vemos hacia arriba y lateral, está dado ¿por quién? Por el núcleo caudado. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos ver en un corte de Charcot en relación a nuestro tálamo. Encontramos también, ya que estamos describiendo estructuras diencefálicas, por aquí a nuestro subtálamo, ¿sí? Entonces ya vimos tálamo, hipotálamo y subtálamo. Entonces ese es tálamo, este es hipotálamo y este es subtálamo. ¿Qué nos falta? El epitálamo.
y ahorita lo vamos a ver. El epitálamo se ve en una vista posterior. El epitálamo lo veríamos aquí. Este es el tronco. Y acuérdense que en la vista posterior del tronco tenemos 2 colículos superiores y 2 colículos inferiores, ¿sí? Y tenemos también aquí en nuestra glándula pineal y en nuestros cuerpos avenulares. Y entonces aquí está el tercer ventrículo y aquí están los tálamos. Aquí están los tálamos. Y entonces, ¿qué es el epitálamo? El epitálamo es esto. Es la glándula pineal con sus cuerpos avenulares, que corresponden al tálamo. Entonces, ahorita lo vamos a discutir con mayor profundidad. Vamos a discutir con mayor profundidad cuáles son los límites del tercer ventrículo. Ahora bien, ya vimos una vista coronal. Entonces vamos a ponerle palomita. Nos falta ver la vista sagital. ¿Qué vamos a encontrar en la vista sagital? Pues fíjense bien. En la vista sagital, lo que más resalta siempre es esta estructura, ¿no? Que es la gran comisura. ¿De quién hablamos? Del cuerpo calloso. Estructura que viene así, alargada, que tiene partes distintas, ¿sí? Que tiene un pico, que tiene una rodilla, un cuerpo y un esplenio, ¿no? Luego de ahí encontramos un haz de fibras, ¿sí? Que es una estructura telencefálica. Ahí la vemos. Te la voy a poner de un color azul, ¿no? Esta estructura de ahí. Ahorita vamos a ver a qué corresponde. Y luego vemos un remanente del cierre del neuroporo rostral. Y luego vemos por aquí el quiasma óptico, ¿no? Más o menos así. Y luego del quiasma óptico vemos un pequeño receso. Y cómo se continúa esta parte que corresponde al hipotálamo. ¿Con quién? Con la hipófisis. Y la hipófisis, posterior a ella están los cuerpos mamilares. ¿Y luego qué encontramos? Encontramos una estructura que corresponde ¿a qué? Corresponde a la fosa interpeduncular. Y ahorita la vamos a ejemplificar acá. ¿Sale? Nada más que la hice muy para acá. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Entonces eso corresponde a la fosa interpeduncular. Ahí está el puente y la médula oblongada. ¿Sí? ¿Qué más vemos aquí? Acuérdense que en el puente hay un acueducto. En todo el tronco. En el mesencéfalo, en el puente. Entonces, ese acueducto es el acueducto cerebral o de Silvio. Aquí están los colículos superiores y los colículos inferiores. Y aquí se abre, ¿sí? En el puente, que tiene una porción abierta, y la médula oblongada también, para formar el cuarto ventrículo. Y luego se continúa ya en la médula espinal para formar el conducto ependimario, ¿verdad? Superior a los colículos tenemos a nuestra glándula pineal, que dijimos que es la pared o la parte posterior del tronco, ¿sí? En medio de esta estructura, bueno, y aquí ya dibujamos a nuestro encéfalo, ¿verdad? A este nivel, así. A ver si le encuentran forma, porque soy malo dibujando. Entonces describimos qué tenemos acá. Tenemos a nuestro cuerpo calloso. Nuestro cuerpo calloso. ¿Qué partes tiene? Pico, rodilla, cuerpo y esplenio o rodete, ¿no? Vemos también a la comisura anterior y vemos a la lámina terminal, ¿sí? Y entonces, la lámina terminal, recordemos que es un remanente del cierre del neuroporo rostral. Vemos aquí al quiasma óptico, vemos a la hipófisis, ahí se movió aquí. Vemos a la hipófisis, que acuérdense que tiene 2 lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, y que en total, y que estos 2 lóbulos pues forman a la hipófisis, y en la parte más superior pues tiene un tallo hipofisiario o infundíbulo, ¿sí?
Luego vemos aquí a los cuerpos mamilares, al puente, al mesencéfalo, al puente y a la médula oblongada, ¿sí? Vemos aquí al cuarto ventrículo y aquí aproximadamente estaría nuestro cerebelo, ¿no? El árbol del cerebro. En esta cavidad que queda vacía, ¿cuál? Esta. En esa cavidad se encuentra una masa nuclear, ¿sí? O sea, constituida por muchos núcleos, que es esta de acá. ¿Y a esa qué corresponde? Ah, caray, pues ese es el tálamo. El tálamo está allí, formando parte, acuérdense que es pared de los ventrículos laterales. Y fíjense cómo en esta parte posterior, cerca de la glándula pineal, de allí sale un haz de fibras, ¿sí? Sale un haz de fibras, que va a poner el color azul, que se dirigen así, ahí. Y atraviesan al tálamo. Lo dividen en dos. Y se vienen para acá, al área septal, ¿sí? Y entonces, ¿qué estructura es esa? Esa estructura corresponde a la lámina, ¿qué? A la lámina medular, o a la estría, perdón, mejor dicho, a la estría medular talámica, ¿sale? ¿Qué nos va a dividir? Nos va a dividir al tálamo en una región ventral y una región dorsal. Muy bien. Luego, vemos algo interesante también. Vemos que del hipocampo, que es una estructura que está aquí, vamos a ponerla de color naranja, del hipocampo vienen unas fibras que salen y entonces vienen y se continúan por aquí y vienen ascendiendo, ascendiendo y rodean al tálamo. Y entonces lo rodean en la parte superior y mandan dos fibras. Una fibra al área septal, o sea, se viene para acá también, y una fibra que desciende por aquí a los cuerpos mamilares. ¿Y de quién hablamos? Si viene del hipotálamo, del hipocampo, que es este, hipocampo, y va hacia el hipotálamo, no debemos de dudar que estas fibras corresponden al fornix. ¿Sale? Entonces hablamos del fornix. ¿Qué más vamos viendo acá? Pues del fornix habíamos dicho que salía una membrana que se insertaba en el cuerpo calloso. Vamos a ponerla de color rosita. Esa membrana que sale de aquí del fornix y se inserta arriba y divide a los ventrículos laterales en dos, corresponde al septum pellucidum. Entonces ya vimos que la inserción del septum pellucidum es en el fornix y superior en el cuerpo calloso. Entonces vamos a ponerle su nombre. ¿Cuál es su nombre? Septum pellucidum, o septum lucidum, o tabique lúcido, de la manera que le quieran llamar. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver a este nivel? Vemos como esa fibra que sale del fornix, que se va al hipotálamo, deja un espacio abierto, ¿sí? Y ese espacio acá va a corresponder a un foramen de comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. ¿Para qué? Para que pasen estas venas que decíamos que vienen de allá, ¿sí? Y para que se comunique el líquido cefalorraquídeo. Entonces es el agujero interventricular o agujero de Monro. Muy bien. Entonces vemos las relaciones estrechas que tiene el tálamo en el sistema nervioso central. También es importante recordar que decíamos que en esta vista, en este corte coronal, veíamos dos arterias. Recuerden que de la carótida interna, vamos a ejemplificarlo por acá, que aquí estuviera la carótida interna.
Recuerden que la carótida interna tiene 7 ramas, ¿no? Viene ascendiendo. Aquí está la carótida común, que se divide en carótida externa y carótida interna. Y la carótida interna asciende, tiene una porción cervical, una porción petrosa, viene, y gira una porción supraclinoidea, arriba una oftálmica, comunicante y demás. Pero fíjense, tiene 7 porciones, una porción cervical, una porción petrosa, una porción lacerum, ¿sí? Una porción cavernosa, clinoidea, oftálmica y comunicante, ¿no? Y entonces, de allí, pues sale una arteria, que es la arteria cerebral anterior. Y esa arteria cerebral anterior asciende pegada al cuerpo calloso, ¿sí? Y forma la arteria pericallosa. Y esa arteria pericallosa se va pegadita, por eso es pericallosa, porque se va pegadita al cuerpo calloso. Y de ahí también sale una arteria aquí. Ahí. Sale una arteria que asciende, que es la arteria calloso marginal. ¿Sale? Es un poco de irrigación de esa área, que son estructuras que podemos ver si nosotros disecamos un encéfalo a ese nivel. ¿Sale? Entonces, ahora, vemos y nos damos cuenta de cosas importantes. Vemos que las paredes, ¿sí?, del ventrículo o del tercer ventrículo son los tálamos, ¿sí? Y parte del hipotálamo. El piso es el hipotálamo. Vemos aquí al receso quiasmático, al receso infundibular, receso quiasmático, receso infundibular, a la membrana premamilar, ¿sí? Y vemos cómo no solo forma parte el hipotálamo del piso, eso es lo interesante, porque aquí acaba el hipotálamo, pero de aquí para acá, quien forma también el piso es el mesencéfalo. Vamos, ¿quién lo diría, no? Que el mesencéfalo forma parte del piso del tercer ventrículo. Entonces el tercer ventrículo está constituido, o su piso está constituido por el hipotálamo y por el mesencéfalo. Las paredes por el hipotálamo y por el tálamo. Y el techo por el fornix. Ya vamos a ver más adelante desde una vista superior cómo se ve delimitado esta cavidad, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que nuestro tercer ventrículo es como un triángulo, ¿sí? Vamos a ejemplificarlo así. Es un triángulo más o menos así. Y entonces, ¿por qué le decimos que es un triángulo? Porque su pared anterior, ¿sí?, o su límite anterior, fíjense, no lo habíamos descrito. Se encuentra acá. ¿Quién? La lámina terminal y la comisura anterior. ¿Pero qué es la mayor parte? La lámina terminal, porque la comisura anterior hacia arriba están los ventrículos laterales. Entonces, ¿quién es el límite anterior, ¿sí?, o la pared anterior del tercer ventrículo? Pues la lámina terminal. Entonces le vamos a poner lámina terminal. ¿Quién es el techo? El fornix, es lo que estábamos platicando, ¿no? El fornix. ¿Y quién es el piso? Acuérdense que tiene dos partes. Tiene una parte hipotalámica y tiene una parte mesencefálica. Muy bien. ¿Y su pared? ¿Verdad? Es lo que habíamos dicho. La pared está constituida por dos partes. Por el tálamo. ¿Y quién está abajo del tálamo? Facilito. El hipotálamo. Entonces, son las estructuras que constituyen las paredes, el techo, el piso del tercer ventrículo. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a ver por acá? Vamos a ver otro dibujito. Imagínense que ahora vamos a ver al tálamo desde arriba, desde una vista superior. ¿Y qué encontramos desde una vista superior? Fíjense bien. Vemos aquí a los dos tálamos. Ahorita los vamos a dibujar. Ya saben que dibujo feo. Vemos a los dos tálamos.
Y los dos tálamos están unidos por una adherencia, que es lo que no platicamos. Aquí también se ve una estructura que une a los dos tálamos, que se llama adherencia. Si está entre los dos tálamos y une a los dos, ¿cuál está entre? Intertalámica, re fácil. Entonces aquí vemos una estructura que une a los dos tálamos. La adherencia intertalámica, facilito. ¿Y quién era la pared anterior? La lámina terminal. Entonces la pared anterior es la lámina terminal. ¿Y quién estaba en relación con la lámina terminal? Dos arterias que ascienden, pegaditas al cuerpo calloso. Las arterias cerebrales anteriores, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vemos? ¿Quién es la pared posterior? Sí, cierto. El epitálamo. Entonces la pared posterior es el epitálamo, que está constituido ¿por qué? Por los cuerpos avenulares y por la glándula pineal. Entonces esa es la pared posterior, el epitálamo. El piso tiene una parte mesencefálica y tiene una parte hipotalámica. Aquí se vería el acueducto mesencefálico, ¿no? Ahora fíjense bien. Habíamos dicho que al tálamo lo dividía unas de fibras, ¿no? Que iban desde la porción posterior hasta el área septal, que era la estría medular talámica. Y lo dividía en dos. Entonces, si vemos al tálamo así, eso se va a ver más en configuración por núcleos. Lo dividí así, en una parte ventral y en una parte dorsal. Pero lo interesante de acá, o lo que podemos resaltar, es esto. ¿Se acuerdan que les dije que del hipocampo iban unas fibras? ¿Sí? Que habíamos dibujado de naranja. Que el hipocampo estaba de este lado, ¿no? Aquí está nuestro hipocampo de un lado y vamos a dibujar nuestro hipocampo del otro lado. ¿Y a dónde iban esas fibras? ¿Cuántas fibras eran? ¿Verdad? Eran dos fibras. Unas fibras que se dirigían hacia el área septal y unas fibras que se dirigían ¿hacia dónde? Hacia los cuerpos mamilares en el hipotálamo. Lo interesante acá es que si seguimos estas fibras, vemos que hay una parte abierta, ¿sí? Aquí. Y hay una parte cerrada. Cerrada porque se pega con los bordes del tálamo y se vuelve a abrir por acá y rodea otra vez al tálamo, ¿sí? Y entonces pasa lo mismo del otro lado. Hay una parte abierta, se cierra esa parte abierta, se continúa todo el borde y se abre en la parte final. Y donde se abre, encontramos que un agujero importante, un agujero muy importante, que corresponde al foramen interventricular o foramen de Monro, que a través de ese foramen va a pasar el líquido cefalorraquídeo ¿a dónde? De los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Y dices, caray, entonces ¿a qué nivel estoy? El fornix, acuérdense que formaba el septum pellucidum. Entonces, entre el fornix, pues hay una membrana que vamos a poner aquí de color naranja. Vamos a ponerlo de color naranja. De este color. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí, todo lo que vamos a ver aquí es parte del fornix, todo lo que se va a poner de naranja. Entonces todo esto es parte del fornix, imagínense. Entonces es interesante cómo el fornix tiene una parte abierta y una parte cerrada. Si nosotros seguimos esa parte abierta y nos introdujéramos por ahí, podríamos llegar a caer ¿hasta dónde? Hasta el foramen de Monro. Y recordemos que se elevaba una membrana que se insertaba en el calloso, que viene en la parte media, ¿no? Y ahora sí corresponde ¿a quién? Al septum pellucidum. Y venían dos venitas pegaditas al septum pellucidum.
¿quiénes eran esas venitas? Si están pegadas al septo, son las venas septales. Y esas venas septales vienen, descienden y caen aquí al foramen de Monro. Y son referentes porque si uno ve esas venas, pues uno sabe que está cerca del foramen. Y pegado al fornix, porque son los pilares, estos son los pilares anteriores del fornix. Pegado al fornix vemos tejido epitelio cúbico simple, ¿sí? Que va a formar a los plexos coroides, ¿sí? Y entonces vemos aquí, bueno, ahí me fui muy atrás, ¿verdad? Pero vemos acá un montón de tejido, ¿sí? Epitelial cúbico simple, que son ependimocitos las células, que forman el líquido cefalorraquídeo. Entonces se acompañan por los pilares del fornix, acompañan a las venitas y se ve como descienden también parte por estos forámenes de Monro. Muy bien. Entonces son partes que podemos ir viendo anatómicamente. Entonces son cosas que ya describimos, ¿no? Aquí está el tálamo. Vemos aquí a las venas cerebrales, arterias cerebrales anteriores, al fornix, a los forámenes de Monro, al hipocampo, ¿sí? A los plexos coroides. Vemos también al septum pelúcido y vemos ¿qué más? Vemos a las venas septales. Muy bien. Entonces son cosas importantes, ¿no? Que vamos teniendo en cuenta. Ahora acuérdense bien que rodeando al tálamo está un gran núcleo de la base, que vamos a poner de azul. ¿Quién lo rodea? El núcleo caudado, ¿sí? El núcleo caudado lo rodea. Y el núcleo caudado también tiene partes, ¿no? Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Y la cola, ¿sí? Se relaciona con un núcleo que se llama núcleo amigdalino. ¿Ok? Y ese núcleo amigdalino llega a quedar por acá. Por acá. O sea, se encuentra muy cerca de ¿quién? Del hipocampo. Entonces lo rodea, o sea, gira con todo el tálamo, hace esto, ¿sí? Y aquí está en relación con la amígdala, ¿sí? Entonces son estructuras que podemos ir viendo anatómicamente cercanas en esta área. Y pues esto porque es relevante, ¿no? En patologías clínicas, ¿por qué es relevante? ¿Por qué? Porque si hay una estenosis, por ejemplo, acá, que es algo que puede ocurrir en el acueducto de Silvio, acueducto cerebral, que se estenosa, se hace chiquito, no puede pasar el líquido cefalorraquídeo que viene acá. ¿Qué pasa? Se infla, ¿no? Entonces va a ser como un globo, va a aumentar la cantidad de líquido cefalorraquídeo y eso se va a llamar hidrocefalia, ¿sí? Y la hidrocefalia se puede deber a 3 causas: por aumento de la producción, por falta en la reabsorción o por obstrucción. En este caso, en estenosis, hablaría de una obstrucción. ¿Y qué se puede hacer allí? Bueno, pues hay varias cosas. Se puede hacer una derivación ventrículo-peritoneal, se puede poner una ventriculostomía externa, pero también se puede hacer una tercer ventriculostomía endoscópica en la que el cirujano, ¿sí? Pasa, aquí está una sutura en el cráneo, la sutura coronal, precoronal hace un trépano, ¿sí? Y entonces mete el endoscopio y se guía. Dice, ya sé, voy a ver las venas septales. Entonces sigue las venas septales y entonces cae el foramen de Monro, llega al tercer ventrículo, ubica el receso prequiasmático, ¿sí? Y el receso infundibular, aquí el receso prequiasmático infundibular, y ubica los cuerpos mamilares, el infundíbulo, y ubica esta membrana, la membrana premamilar. Y entonces cauteriza, hace un hoyito, mete una sonda Fogarty y expande, hace un hoyo grande para que se comunique el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo que está atrapado con las cisternas subaracnoideas del encéfalo. En este caso caemos a este nivel,
a la cisterna. ¿Cómo se llama esa cisterna? Interpeduncular, porque está entre los pedúnculos. Acuérdense que si nosotros vemos un mesencéfalo así, en un corte a este nivel, tenemos aquí el acueducto. Aquí está, en esta parte medial, la cisterna interpeduncular, ¿sí? La cisterna y se está a ese nivel porque está entre los pedúnculos, ¿sí? También tenemos otras cisternas rodeando al mesencéfalo, la cisterna crural, la cisterna ambiens, crural, ambiens y cuadrigémina. ¿Cuadrigémina por qué? Por la lámina cuadrigémina, los colículos, ¿sale? Entonces, esa es clínicamente la importancia. ¿Y por qué conocer la anatomía? Porque bien puedes atravesarte, o sea, entrar como quieras. Dices, bueno, no importa, el cirujano entra, ¿no? Entra y destruye lo que quiera. Pero ese no es el objetivo, o sea, por eso es importante conocer la anatomía, porque sabes que hay rutas que puedes tomar para bajar y hacer los procedimientos sin hacer o tratando de hacer el menor daño posible, aunque cuando se hace una cirugía pues sabemos que pues sí es algo traumático, pero con un fin médicamente bueno. Entonces por ello es la importancia de conocer la anatomía. Y pues con esto abordamos la configuración externa del tálamo y su relación estrecha que tiene ¿con quién? Pues con el tercer ventrículo. Entonces, con eso abordamos todo. Posteriormente, en otro video, hablaremos ya de la configuración por núcleos del tálamo.